Muy buenas, sed todos bienvenidos. Tenemos aquí un nuevo problema de determinación de fórmula empírica y fórmula molecular. Damos un salto ya cualitativo muchísimo mayor. Fijaros, en este ejercicio nos dan el colesterol. El colesterol es un alcohol complejo, lo cual quiere decir que va a tener carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero nos dicen que se queman 0,5 gramos de dicho compuesto obteniéndose dióxido de carbono y agua en fase de vapor. Nos piden determinar la fórmula molecular del colesterol si su masa molar es de 386 gramos. Importante, ahora no tenemos la dificultad con la masa molar, sino la cuestión es que no nos dan la composición centesimal de la sustancia, sino que nos aportan la cantidad de dióxido de carbono y de agua. La gran mayoría de sustancias orgánicas que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno se determinan por el mismo método, es un sistema de combustión. La idea es que cuando quemamos la mezcla con una corriente de aire muy puro, conseguimos transformar todo el carbono en dióxido de carbono y todos los átomos de hidrógeno pasarán durante la combustión a fase de vapor y en forma de vapor de agua. La idea es capturar este dióxido de carbono y este vapor de agua para ser capaces de medir el carbono y el hidrógeno por retroceso. Así fijaros en el esquema que pongo con el dibujo. Mirad, colocamos la muestra en un platillo y hacemos correr una corriente de aire y aquí, con alta temperatura, toda la muestra se quema. Los gases saldrían del horno quemador y pasarían a un segundo recipiente en el cual tenemos perclorato de magnesio. El perclorato de magnesio es una sustancia muy absorbente y se encuentra sobre una balanza ya tarado. Lo que hará el perclorato es absorber todo este vapor de agua, de forma que por diferencia podemos determinar el número de gramos de vapor de agua que contenía, que hemos conseguido sacar de la mezcla. El dióxido de carbono lo conseguimos pesar, porque recordar que seguimos con leyes ponderales, utilizando hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio es una sustancia que rápidamente se va a combinar con el dióxido de carbono y en este proceso se formarán carbonatos y bicarbonatos. La idea es que lo que tenemos es una forma fácil de medir por retroceso los gramos de carbono y de hidrógeno a través del dióxido de carbono y del vapor de agua. Es curioso. Pasemos adelante con el siguiente esquema para poderlo ver. Nosotros tenemos 0,5 gramos de colesterol. Tendremos X gramos de oxígeno, Y gramos de hidrógeno y Z gramos de carbono. La idea es que nosotros por combustión podamos determinar cuántos gramos de hidrógeno se han formado o se han convertido en vapor de agua y mirad la proporción que es muy importante y cuántos habrán pasado a formar parte del dióxido de carbono. ¿Qué hacemos nosotros? Pues fijaros, lo único que nosotros vamos a intentar es determinar primero cuántos gramos de hidrógeno y cuántos gramos de carbono había en esos 0,5 gramos de colesterol. Y el oxígeno lo determinaremos por retroceso. Así, nosotros comenzaremos por determinar cuántos gramos de carbono habrá en esos 0,5 gramos de colesterol. Lo que sabemos es que hay 1,539 gramos de dióxido de carbono. Vale, el dióxido de carbono tiene una masa molecular de 44 unidades de masa atómica. Eso quiere decir que un mol tendrá una masa molar de 44 gramos. Por tanto, un mol de dióxido de carbono que contiene un mol de átomos de carbono, nosotros lo que podemos decir es que el número de gramos de carbono contenidos en 1,539 gramos de dióxido de carbono se resolverán de la siguiente manera. Nosotros sabemos que un mol de dióxido de carbono tiene una masa molar de 44 gramos, que por cada mol de dióxido de carbono, ¿vale?, hay un mol de átomos de carbono y que un mol de átomos de carbono tiene una masa molar de 12 gramos. La conclusión es que nosotros podemos decir que en 1,539 gramos de dióxido de carbono hay exactamente 0,4197 gramos de carbono. Y estos gramos de carbono pertenecen al colesterol. Pertenecen además a estos 0,5 gramos iniciales de colesterol. ¿Qué hacemos ahora? Pues hacemos lo mismo, pero con el hidrógeno. El hidrógeno del agua. El agua tiene una masa molecular de 18 unidades de masa atómica. Por tanto, un mol tendrá una masa molar de 18 gramos. Como nosotros sabemos que un mol de agua contiene 2 moles de átomos de hidrógeno, nosotros podremos decir que en 0,5362 gramos de agua, teniendo en cuenta que un mol de agua tiene una masa molar de 18 gramos
y que un mol de agua contiene 2 moles de hidrógeno y que un mol de hidrógeno tiene una masa molar de 1 gramo, lo que podemos concluir es que en esta cantidad de agua, es decir, en 0,5362, hay exactamente 0,0596 gramos de hidrógeno que pertenecían al colesterol y que se encontraban exactamente en los 0,5 gramos iniciales. Así, a partir de aquí, lo que podemos nosotros es calcular el oxígeno por diferencia. Y podemos decir que en 0,5 gramos de colesterol se contienen 0,4197 gramos de carbono, 0,0596 gramos de hidrógeno y 0,0207 gramos de oxígeno. Estaréis pensando que por qué estoy dando tantos decimales. Pues recordar que los decimales quien me lo establece es la menor cantidad de cifras significativas que nosotros podemos encontrar en el compuesto que tiene mayor número de cifras significativas, es decir, en los gramos de agua. Una vez que tenemos estos gramos, nosotros lo que podríamos calcular es la composición centesimal o arrancar con estos valores. Fijaros, yo he calculado la composición centesimal tal como hemos visto en el tema de leyes ponderales y obtendríamos que para esta sustancia un 83,94% sería la proporción en masa de carbono, un 11,92% sería de hidrógeno y un 4,14% sería de oxígeno. Y a partir de aquí, el problema pasa a ser un problema sencillo de determinación, primero de fórmula empírica y después de fórmula molecular. Así, con esto pasaríamos nosotros, expresaríamos estos porcentajes en gramos. Una vez que tenemos los porcentajes en gramos, determinaríamos el número de moles de carbono, hidrógeno y oxígeno. Una vez con los moles, dividiríamos entre la menor cantidad, que sería la de oxígeno, y fijaros cómo los valores que se obtienen ya son muy próximos a números enteros sencillos, de forma que la fórmula empírica del colesterol estará formada por 27 átomos de carbono, 46 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Para poder comprobar que esta va a ser la fórmula empírica y que vamos por buen camino, nosotros vamos a comparar este valor con la masa molar y vamos a intentar determinar cuántas veces tiene la fórmula molecular contiene a la fórmula empírica. Teniendo en cuenta que nos dan los valores, lo que vemos es que la fórmula empírica y la fórmula molecular coinciden y el resultado que hemos hecho para el problema se encuentra bien. Como veis, este problema es mucho más complejo, mucho más largo, en el cual hay que tener mucho más cuidado, pero no deja de ser un problema de utilización de las leyes ponderales y de todo lo que hemos aprendido. Venga, nos vemos en el siguiente problema. Mucho ánimo.